Para comenzar con esta mesa de intercambio, vamos a presentar reflexiones colectivas que se encuadran en el proyecto de investigación llevado adelante en el periodo 2022-2024, concepciones y saberes sobre la infancia en las regulaciones escolares sobre la diversidad, aportes de la etnografía para pensar los derechos educativos en el nivel inicial. El equipo estuvo, y como les dijo Laura recién, también sigue siendo integrado por docentes e investigadoras de la UNIPE y de la UBA. Nos propusimos indagar en un contexto escolar intercultural con población mayoritariamente boliviana, los distintos sentidos con los que las y los docentes, como agentes de Estado, interpretan cotidianamente la diversidad, la interculturalidad, los derechos y las apropiaciones de saberes expertos sobre infancia. El problema de investigación se sostiene en el conocimiento sobre la forma en que tales saberes se entraman en la interpretación situada de los derechos de la niñez, formando parte de las mediaciones de sentido que orientan las intervenciones estatales sobre la infancia. Para esto seguimos autores referentes como Llobet, Villalta, Fonseca, Cardarello, otros y otras, y partimos de considerar que en contextos escolares estos sentidos y concepciones, como plantea Martínez, condensan nociones uniformadoras del sujeto de la educación. De aquí que en el proyecto indagamos los saberes expertos sobre la infancia, en tanto mediaciones de la interpretación situada del marco de derechos de la niñez, su relación con las concepciones docentes sobre la diversidad y el lugar que dicho marco adquiere, los alcances y sentidos atribuidos como parte del contrato educativo en estos contextos concretos. Es así que nos preguntamos por los saberes que circulan en el nivel inicial y en qué medida remiten a saberes expertos o bien aparecen como expertos, pero se trata de apropiaciones que realizan los agentes educativos que se legitiman en una relación de poder. Planteamos en este sentido la relevancia del enfoque etnográfico para la comprensión de interpretaciones y disputas en torno al cuidado y la crianza, explorando las relaciones entre las definiciones formales de las políticas y las concepciones locales. Respecto del diseño metodológico de la investigación, este recuperó la tradición etnográfica de la antropología y sus aportes al campo educativo para analizar de manera situada y relacional las prácticas y sentidos desde la perspectiva de los actores sociales. La aproximación etnográfica a realidades educativas intenta, siguiendo a Elsie Rodwell, documentar lo no documentado de la vida escolar y ponderar el acceso a las categorías sociales de los sujetos. En este sentido, consideramos que, en palabras de Buber, la etnografía es una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros, mediante distintas estrategias como el registro de conversaciones informales, observaciones participantes en el jardín de infantes y entrevistas con docentes, directivos y auxiliares, familias y trabajadores y trabajadoras locales de servicio de salud. El acercamiento al territorio desde la etnografía, y esto lo aclaramos porque ni Silvina, ni Marisa, ni yo venimos de la antropología, sino de la pedagogía. Este acercamiento al territorio desde la etnografía tuvo un significado muy, muy grande en nuestro trabajo, porque resultó en un desafío que llevó a despojarnos de ciertas maneras de registrar y valorar, al mismo tiempo que cuestionar y reinterpretar las categorías con las que mirábamos y escuchábamos la realidad social cercana. Fuimos aprendiendo etnografía, haciendo etnografía, incorporando sus aportes y los de la antropología. El trabajo de campo y reflexividad requirieron un ejercicio de extrañamiento de nuestra propia conciencia práctica, pudiendo atender a distintas fuentes de información, recuperando a Lins Ribeiro.
descotidianizando los elementos de la realidad social. En este sentido, el registro de campo nos permitió problematizar las respuestas preestablecidas, revisando las categorías con las que miramos, preguntamos y respondemos desde el campo de la educación inicial para acercarnos a la posibilidad de construir saberes desde los sujetos y los territorios a partir de categorías nativas. El trabajo de campo se desarrolló en un jardín de infantes del partido de Pilar, donde pertenece nuestra universidad, y queda en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. La matrícula está constituida mayoritariamente por niños y niñas, hijos e hijas de migrantes bolivianos. Y la comunidad cuenta con aproximadamente 6.000 habitantes y está situada a 12 kilómetros de la ciudad de Pilar. Se trata de un amplio territorio de extensión semirural cuyos primeros pobladores arrendaron tierras a familias migrantes bolivianas, quienes actualmente son la mayoría de sus habitantes. Su principal actividad económica es la producción fruti-hortícola. El Jardín de Infantes hacia 2023, que iniciamos nuestro trabajo de campo, contaba con un total de 82 niños y niñas organizados en 4 secciones multiedad, 2 en el turno mañana y 2 en la tarde. El equipo docente es estable y está conformado por 4 profesoras de nivel inicial, una de música, 2 de educación física, 2 preceptoras y una directora. Además, se desempeñan 2 auxiliares en tareas de maestranza. Bueno, luego de esta breve contextualización, Marisa va a recuperar algunas conceptualizaciones sobre interculturalidad, diversidad y marcos normativos de referencia. Bueno, buenas tardes. Gracias, Mónica, por la contextualización, ¿sí? No solo del territorio, sino del diseño metodológico que asumió la investigación. Estamos bien ahí con esa diapositiva, Daniel, ¿eh? Gracias. Bueno, respecto al concepto de diversidad, vamos a partir de asumir que es un concepto controversial, contradictorio, que es ambiguo, y siguiendo a Martínez y Díez, entendemos que hace referencia a un paradigma político educativo que además constituye una categoría con la cual se interpela no solo a la docencia en el discurso educativo, sino de la formación. Antes de compartir con ustedes algunas tensiones que identificamos en el trabajo de campo, nos parece necesario hacer como una breve reseña a los marcos normativos vinculados a la diversidad, la interculturalidad y su reconocimiento como derecho. Esto aparece sintetizado en la diapositiva que tienen presentada. En primer lugar, vamos a encontrar su inclusión a nivel constitucional y en leyes subsidiarias como la Ley de Educación Nacional y la Ley Provincial. En la Constitución Nacional de 1994, ya en su artículo 75, se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, se garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Por otro lado, la Ley de Educación Nacional del 2006 va a incorporar la educación intercultural bilingüe como una de las 8 modalidades del sistema educativo que atraviesa el resto de los niveles para garantizar el respeto a la identidad étnica, cultural y lingüística de los pueblos indígenas. Y por otra parte, la Ley Provincial del año 2007 va a impulsar una perspectiva pedagógica intercultural que en términos de Sofía Tiste la va a definir como una perspectiva democrática basada en los derechos humanos. Pasamos a la otra diapositiva. Gracias. Si bien la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en su artículo 30, ya reconoce a las infancias indígenas y algunos de sus derechos, como por ejemplo al de tener una propia vida cultural, Argentina ratifica la convención en 1990 y le va a otorgar rango constitucional en 1994, pero es recién en el 2005, con la sanción de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que se establece la
aplicación obligatoria de la Convención. Más allá de estos marcos normativos mencionados, que son solo algunos, ¿sí? Elegimos traer para esta presentación, encontramos que las conceptualizaciones sobre la diversidad no fueron suficientemente exploradas en el nivel inicial, tal como lo registra en un trabajo de investigación del año 2017 nuestra colega, ¿sí? Y parte de este equipo de investigación, Melina Varela. No obstante, es necesario destacar que en las últimas décadas su reconocimiento en lo que respecta a la educación viene teniendo un papel crucial en las llamadas democracias avanzadas. Y esto se observa a partir de la inclusión de prescripciones, discursos y promoción de prácticas que intentan ponderar derechos sociales y repertorios culturales tradicionalmente excluidos de las escuelas. En este sentido, María Laura Díez, Gabriela Novaro, advierten que la diversidad cultural implica un desafío en un sistema educativo como el argentino que continúa presentando sesgos homogeneizantes, ¿sí? La diversidad aparece con creciente legitimidad, pero a menudo también se la utiliza o se la ha utilizado para generar desiguales circuitos de escolarización. Y es por esta razón que la categoría diversidad en el ámbito educativo requiere conocer y problematizar su relación con la desigualdad. A partir de los testimonios que fuimos recogiendo en el trabajo de campo, consideramos pertinente plantear algunas tensiones para referirnos a los usos de la diversidad y las concepciones sobre las prácticas de cuidado y crianza. Ahora me voy a referir a las tensiones que fuimos identificando en los usos de la diversidad, ¿sí? Y para eso establecimos 3 categorías a modo de organización, ¿no? Están ensambladas, están íntimamente relacionadas, pero a modo ilustrativo las organizamos en diversidad lingüística, interculturalidad y una tercera, la que hemos llamado demarcaciones. Distintos agentes escolares con que tuvimos la posibilidad de dialogar en el trabajo de campo van a referirse a la existencia de la diversidad lingüística. Y tomamos algunos extractos de nuestros registros. Tratamos de trabajar con su cultura. Se respeta y se tiene en cuenta su lengua materna, que le van perdiendo porque no se sienten seguros. Proponemos proyectos que se recuperan las tradiciones. Hay muchos problemas de lenguaje porque hablan el aymara o el quechua. En esta dualidad, ¿sí? Respetar la lengua materna o interpretarla como problemas de lenguaje, nos interrogamos si estas expresiones discursivas manifiestan una tensión entre lo que podríamos denominar una lengua autorizada en la escuela y la lengua materna de las niñeces y familias que conforman la comunidad educativa del jardín de infantes. En la segunda categoría conceptual que presentamos, a la que llamamos interculturalidad, decidimos compartir el siguiente extracto. Acá hay que trabajar más los valores, el respeto a los símbolos patrios. Ellos tienden mucho a sus colores, amarillo, verde, pero acá es Argentina. Trabajamos mucho la interculturalidad, que aparezca en los actos el quechua o el aymara. No queremos que pierdan sus raíces, pero que también está en nuestra cultura. En este sentido, encontramos que tantos docentes como los directivos del jardín hacen alusión, por ejemplo... Perdón, Mari, tengo Sí, que mencionarles que nos quedan 5 minutos para ok. la presentación. Bien, en este sentido decía que si bien los directivos, educadores hacen alusión a estos símbolos identitarios, institucionales y patrios, ¿sí? También se registran ciertas tensiones al momento de incluir otras identificaciones, ¿no? Como ya dijo Mónica, en el origen de la escuela solo se admitía un único repertorio cultural. Y tomando una pregunta que plantea Sofía Tiste, ¿sí? Cómo hacer lugar a lo plural en lo común y lo común en lo plural, recuperamos a Gabriela Novaro, que sostiene que la interculturalidad implica una interrelación de diferentes formas de producción cultural en términos
equitativos, en condiciones de igualdad, que permitan construir un entre. Y vamos con el último testimonio. ¿Lees, Moni, o lo leo? Ay, si querés leerlo vos, Mari, porque ahí me perdí. Dale. Para ellos Perdón. nosotros somos, dice este extracto, ¿sí? Para ellos nosotros somos un referente porque todo pasa por nosotros. Ellos se integran con nosotros y nosotros con ellos. Desde el enfoque etnográfico, ¿sí? Volviendo y recuperando la centralidad del punto de vista de los actores y en clave de comprensión de estos discursos, nos preguntamos en qué medida esta demarcación, ¿sí? Sedimenta desigualdades sociales. Para continuar, le voy a dar la palabra a mi compañera Silvina, que va a traer y va a presentar algunas tensiones en torno al cuidado y a la crianza. Bueno, gracias compañeras. Voy a tratar de ser breve y rápida en la presentación. Como decían, algunos de los hallazgos de la investigación que tienen que ver con estos registros del trabajo de campo pusieron de relieve concepciones respecto al cuidado, la crianza y las familias, tanto en los agentes educativos como en los agentes de salud. En clave analítica, un poco nos preguntamos, tanto desde el Centro de Salud Primaria, el CAPS, como desde el Jardín de Infantes, aluden frecuentemente a los estilos de vida de los grupos familiares. Y en clave analítica nos preguntamos entonces, a partir de los aportes de Laura Santillán, si esas alusiones en algunos casos son utilizadas como argumentos que evalúan la idoneidad o no de los adultos a cargo de las niñeces para constituirse en referentes responsables de los cuidados y la crianza. Advertimos que los relatos de auxiliares que tienen más de 20 años de antigüedad en el jardín destacaron que inicialmente el abordaje educativo con las familias de la comunidad tuvo que ver con lo que ellos denominan el problema del trabajo en las quintas de verduras, que en época de cosecha de frutillas participaba todo el grupo familiar. En este sentido, los directivos nos cuentan. Teníamos niños que se nos dormían porque trabajaban en la cosecha de la frutilla. Para eso hicimos un trabajo articulado con la escuela primaria y la salita. Y en otro testimonio, los primeros años lo que me resultaba muy difícil era el trabajo infantil. Ahora se ve menos, de hecho no existen más los días de lluvia en relación a que los días de lluvia los chicos no asisten a clases. Ahora vienen todos. Eso es resultado del trabajo que se viene haciendo desde la puerta sobre la importancia del nivel inicial. Respecto a las familias, los directivos destacaban. Ellos están acostumbrados a vivir todos juntos, abuelos, tíos, primos. No es la familia típica, no existe la familia típica. Entendemos que estos relatos nos llevan a preguntarnos por los imaginarios y los modelos familiares que aparecen y que dejan entrever ciertas concepciones. Entendemos que expresan tensiones entre los comportamientos y modos de vida de los grupos familiares y aquello que esperan los agentes educativos de las familias. Nos interrogamos acerca de esta interpretación situada de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, las mediaciones que tienen lugar en los distintos contextos y también la posibilidad de poner en valor y en diálogo diferentes sentidos atribuidos a las prácticas y saberes de las familias. Nos preguntamos de qué manera se pueden significar la participación del grupo familiar en tareas productivas, donde se pondere también la transmisión intergeneracional de saberes de la comunidad, la valoración de las distintas experiencias infantiles y los modos de apropiación de saberes por parte de las niñeces. Entendemos, siguiendo a Agustín Barnas, que algunas interpretaciones y mediaciones del marco de derechos dialogan con categorías morales. Asimismo, en los relatos encontramos que regularmente la mención a intervenciones educativas con los grupos familiares refieren a prácticas de crianza, fundamentalmente relacionadas con la alimentación y la higiene.
En los controles médicos detectan caries y malnutrición. Si bien la mayoría de las familias son quinteros, no saben utilizar la verdura. Los niños se la pasan a chisitos. A partir de ello, propusimos un proyecto de alimentación saludable y taller de cocina, proyecto de cuidado de los dientes. Los aspectos más difíciles, la higiene. No saben usar un baño, la alimentación, trabajan con las verduras, pero desconocen cómo prepararlas. Desde el CAPS también sostienen. El jardín nos viene a visitar por lo menos 2 veces al año. Vamos y damos charlas. La médica clínica y la administrativa van a dar charlas en el secundario. Cualquier cosa vienen y nos consultan. Entendemos que las prácticas educativas de intervención con las familias, que si bien asumen una modalidad de taller, priorizan la información sobre nutrición, crianza, cuidado del cuerpo infantil, desde saberes expertos del campo de la pediatría, y siguiendo a Colangelo, son escasas las instancias de diálogo o intercambio de saberes. Podemos preguntarnos si en estas intervenciones no subyace un ejercicio de poder vinculado a la transmisión de pautas de crianza que se consideran universales con referencia a discursos médicos y pedagógicos jerarquizados respecto al cuidado infantil. Señala Colangelo, en torno a las prácticas de crianza, que en contextos de diversidad cultural y desigualdad social se juegan diferentes valores respecto a qué es un niño, cómo es su cuerpo, cómo es la parentalidad, entre otros, y señala la tensión que ocurre con el modelo de crianza hegemónico que prima en nuestra sociedad, reconociendo intervenciones que oscilan entre abordajes etnocentristas, paternalistas y relativistas, que excluyen del análisis las relaciones de clase y los procesos socioeconómicos. Acudimos a este marco de discusión teórica a partir de algunos intercambios registrados en el campo, como por ejemplo: Lo que se refiere a la higiene hay que enseñarles todo, hasta el uso del Perdón, inodoro. no quiero cortar el trabajo, pero estamos como muy complicadas para las próximas presentaciones, así que por ahí si quieren ir cerrando para poder dar paso a las próximas. Bueno, en resumidas cuentas, un poco las viñetas estas que presentábamos ahora tenían que ver con ciertas estrategias que se dan en el ámbito comunitario, cómo la comunidad se organiza para tener prácticas de cuidado que distan un poco de aquellas hegemónicas, como veníamos planteando, y que generan estas tensiones a las que hacemos referencia. Bueno, hay mucho más para desarrollar, también cuestiones vinculadas a esa organización social y política del cuidado, tomando a FAUR, en el cual también, por ejemplo, la Iglesia Evangélica ocupa un lugar, y tensiones referidas a cuestiones de género, cómo se asignan roles de manera desigual a mujeres y varones, y de algún modo hay prácticas educativas en relación con con esa distribución de roles. Es una síntesis muy apretada y bastante injusta, pero Moni, si querés cerrar. Sí, bueno, nos parecía importante a partir de esta presentación que, bueno, que fue un poco extensa, pero queríamos destacar la implicancia de los agentes del Jardín de Infantes y del CAPS con la comunidad, el reconocimiento que tuvieron de su propia transformación al partir del trabajo con la diversidad de la comunidad, buscando generar instancias de intercambio de saberes. Además, subrayamos lo que habíamos planteado al inicio de la presentación respecto de nuestra propia transformación a partir de la permanencia prolongada en el territorio. Bueno, esperamos que este trabajo haya significado, que signifique un aporte para las acciones iniciadas desde el Jardín de Infantes en la construcción de un diálogo intercultural que esté atravesado por los marcos normativos, la perspectiva de derechos, y que reconozca y ponga en valor los saberes y prácticas culturales, prácticas de crianza y cuidado diversos en estos marcados contextos de desigualdad, que pueda superar la dicotomía en ellos, nosotros, y que pueda construir un entre en el que pueda haber lugar para las voces de los distintos agentes del Estado, incluidas las familias y las infancias, en un pie de igualdad. En este sentido,
nos parece importante a futuro continuar indagando en las concepciones de las familias, las niñeces, a fin de comprender esos significados que circulan, se negocian, se acuerdan y que pueda dar lugar a todas las voces. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañeras. Perdón que yo tengo la antipática tarea de andar cortando las exposiciones, interrumpiendo, pero bueno, es justamente para poder escuchar a todas, así que buenísimo que hayamos ya comenzado. Y por eso vamos a continuar, si les parece, entiendo, con los colegas y las colegas de Colombia, si les parece. Hay unas manos levantadas ahí, pero les contamos que nuestra idea es poder, luego de las exposiciones, hacer un espacio de intercambio común. Entonces, primero vamos a hacer las 3 exposiciones, las 3 presentaciones, los 3 ejes de presentación, y luego, con el tiempo que nos quede, que esperamos que sea bastante, vamos a hacer el intercambio y el espacio para las preguntas y los comentarios del público. Bien, acá Laura, como comentábamos entre bambalinas, mientras presentaban las colegas, las 3 presentaciones de Cali van a ir en forma sucesiva, van a ser un poco más breves, acordamos unos 10 minutos cada una, comenzando por Vivian Lisset, que va a presentar ella misma, así que la he convertido en coanfitriona para que pueda presentar pantalla. Así que bueno, adelante Vivian. Bueno, buenas tardes, un gusto conocerles. Mi nombre es Vivian Ospina, sí, yo vengo aquí también con la compañera Ana Lucía Rosero, somos docentes de la Universidad San Buenaventura de Cali. Integramos un programa de investigación que se llama Pensamiento de Frontera, en el que venimos haciendo trabajo de acompañamiento a comunidades en la ciudad, muy situado en las apuestas políticas y metodológicas decoloniales. Yo particularmente vengo de la antropología también, de la psicología y de la antropología, y haciendo un trabajo de acompañamiento a una de las comunidades indígenas, un trabajo de colaboración realmente, desde hace más o menos 8 años. El marco en el que situamos ese acompañamiento pues tiene que ver con el interés de la comunidad de hacer un enraizamiento en la ciudad. ¿Sí? Las comunidades indígenas en las ciudades de Cali, en la ciudad de Cali, en muchas de Colombia, pues están situadas en estos ámbitos, dado pues las violencias múltiples de los territorios y de las ruralidades. Ustedes saben que somos un país atravesado por conflicto armado. Y eso ha ido empujando a las comunidades a la ciudad. Tenemos una tradición indigenista muy fuerte, un movimiento político organizativo indígena muy fuerte, ¿sí? Para orgullo nuestro. Y eso hace que la dimensión educativa pues también está atravesada por un sistema de educación propia, ¿sí? Unas luchas que se han dado y que ha implicado que pues haya unas discusiones porque no buscan optar por educaciones interculturales, sino por apuestas de educación propia. En ese marco de las educaciones propias, el interés de estas comunidades ha sido fundar espacios para las niñas y los niños que llaman Casas Semillas de Vida, pues son escenarios que se distancian mucho de la concepción de estado de atención integral, ¿sí? Y que tensionan en términos de conflictos ontológicos las comprensiones de las categorías modernas que están instaladas, ¿sí? para las vidas de las niñas y de los niños. Entonces, bueno, eso es como un contexto amplio. Esta es una ciudad profundamente indígena y profundamente racista. Y eso ha implicado que la construcción del indígena sea en la fenomenología del extraño peligroso, ¿sí? Entonces, circulan imaginarios muy, muy fuertes acerca de la indigenidad, ¿sí? Y prácticas muy, muy fuertes, tan fuertes como los movimientos político-organizativos de las comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, bueno, parte de estos acompañamientos ha implicado también, y nuestras metodologías también decoloniales, que ha sido acompañar la vida, no ir solo como investigantes, sino participar de la vida y de los procesos. También han venido ya demandas de las comunidades hacia nosotras, y una de ellas, que es la que quiero presentar también brevemente, tuvo que ver con solicitarnos hacer un trueque de saberes, ¿sí? Y uno de ellos tenía que ver con el bordar. Estaban interesadas en poder pensar los libros textiles para las niñas y los niños de las Casas Semillas, pensando un poco, uno, en su profunda herida al ser reconocidas como analfabetas de alguna manera,
Y entonces sobre esa herida colonial, pues también ha habido una necesidad de fundarse en la autoría y tener otro lugar, ¿sí? de saber frente a esa participación y esa autonomía de la comunidad para liderar sus espacios. Entonces, desde allí pensamos un acompañamiento que llevamos a cabo durante un semestre el año pasado, una minga de pensamiento, una minga de trabajo, de colaboración, pensando eso que sentían, necesitaban, era importante comenzar a pasar por otros lenguajes, ¿sí? Que les permitieran ponerse un poco en el lugar de aquello que van a donar, ¿sí? Para las otras generaciones, porque estar en la ciudad también ha implicado que muchas generaciones quieran renunciar a la identidad cultural indígena y quieran renunciar a sus apellidos. Entonces, pues ese es uno de los conflictos que la comunidad se encuentra haciendo. Entonces, en relación a ello, bueno, me voy a permitir leer un textico y luego proyectar un power acerca de las imágenes. No sé si quedará tiempo para el video, pero estará bien si solo proyectamos el power. Entonces voy a leer primero este pequeño textico de una página, ¿sí? Bueno. Las únicas tecnologías no son las tecnologías digitales. La aguja y los telares han sido siempre una gran tecnología, una al servicio del cuidado de la vida, una en la que se despliegan gestos importantes para una manera de vivir. El gesto de remendar y reparar, el gesto de repetir, el gesto de juntar, el gesto de desbaratar y volver a crear. ¿Qué cuidamos de la vida cuando bordamos y tejemos? Ensanchamos nuestra comprensión de lo que es leer y ha sido leer. Leemos tatuajes, los anillos y la corteza de los árboles. Leemos las aves que anuncian las llegadas de las vacas. Leemos el cielo que anuncia el tiempo de sol y de lluvia. Se leen las mareas altas y bajas. En el Pacífico, las pujas y las quiebras. Leemos la luna y su influjo energético. Leemos la presencia de seres espirituales. Se lee la hoja de coca. Mujeres esclavizadas leyeron mapas en los cabellos. Leemos la tierra de una montaña pues desmoronarse, por donde ha pasado el cauce de un río. Los tejidos y los textiles se pueden leer. Desde ellos las mujeres cuentan y han contado siempre. Desde los textiles se han transmitido símbolos e imágenes fundamentales para la pervivencia de los pueblos. Símbolo de lo valioso, símbolos protectores, que cuentan cómo siente y piensa un pueblo, cómo palpita, sus maneras de comprender la vida y también la muerte. En los tejidos se puede leer el ombligo de una mochila, la puntada y su complejidad, cuán apretado teje una tejedora, el tipo de hilo usado, qué partes han sido tejidas con telar, qué partes con agujas, qué tipo de agujas, si es lana virgen o hilo sintético, si es tintura natural. Se leen los tipos de animales de los cuales proviene esa lana, el clima en el que crecen, si ha sido hilada a mano. Se lleva el territorio en una mochila, la singularidad de cada pueblo. No se teje de la misma manera una mochila guayú que una mochila nasa. Bordar no es igual que tejer. Se borda sobre una superficie. Se teje sin superficie, a mano alzada. Bordar es dibujar o escribir con hilos, con 2 hilos, 4, 6, según el grueso que busquemos. Bordar es destinar tiempo a embellecer. La decisión de pasar mucho tiempo en la repetición de una puntada hasta que brote una imagen. Es estar dispuesta a descubrir la manera en que la tensión de los hilos pule una puntada, a descubrir cómo cada puntada puede contar. Es poder contar con afecto. Los hilos, los textiles nos afectan, visual, táctil, olfativamente. Tomamos decisiones sobre qué y cómo queremos contar. En las imágenes que cada quien desea abordar, destina un tiempo importante de su vida para acariciar esa imagen, para estar con ella, para cuidar de ella, porque se borda con ternura y cariño, especialmente cuando se bordan imágenes y memorias dolorosas, y se activan estos efectos en una, cuando borda. Bordar es transgredir el mandato de la productividad, la eficiencia y la eficacia. Solo se puede bordar cuando se entra en el ritmo que el bordado propone. No es el ritmo que una quiere proponer al bordado, es aprender a estar con una misma y sus bordados, y lo que se desborda de una en ellos y lo que se contiene al bordear una imagen. Bordar en colectivo trae la posibilidad de profundizar e intimar en conversaciones, de acompañarse mientras se pasa tiempo con las imágenes que el espíritu de cada quien necesita y que se quieren sembrar en el alma de las y los lectores, los sentidores de bordados, tejidos y textiles. Una puede entrar en conversaciones difíciles y mientras se borda, los sedimentos del río crecido se asientan dentro de una. Bordar junto a otras es un semillero de generosidades y solidaridades. Se comparten descubrimientos, se hace resonancia con la alegría que vive cada quien con su creación. Ensanchamos las imágenes y las metáforas a las que acudimos para pensar la vida. Cuando se teje y se borda, también se cultiva una manera de relacionarse apacible con el andar de la vida. Una manera que admite desbaratar, destejer, remediar, el rehacer, el trabajar para hacer una futura memoria afectiva a la que se pueda volver de otra manera.
una a la que dan ganas de volver, porque al bordarla se la rehace de una manera distinta, o como la diseña la abstracción del pensamiento o la cascada emocional. Las mujeres NAS han sido contadoras milenarias. En sus manos el saber hacer una tregua con el tiempo para que el detenimiento brote la imagen del mundo interior. Ensanchamos nuestra comprensión de lo que es contar y ha sido contar al tejer y al bordar. En un libro o en una narrativa textil se cuentan de otras maneras, con otros lenguajes, los lenguajes del tacto, el color, la textura, los símbolos, las fibras. Le cuenta el sentir de las personas, de los niños. Cuenta de la sensibilidad a sensibilidad. Cuentan con imágenes de las que estamos pobladas, de lo que inspira a contar cada quien. Los lenguajes importan en las ganas de narrar. Los lenguajes de hilos han contado siempre en todas las culturas. Los hilos, las fibras, los materiales llevan consigo territorios. La fuerza de los seres espirituales como la luna sobre ellos. Aprendemos a leer narrativas y libros textiles, como aprendemos a leer los libros con códigos de letras. Aprendemos a disfrutar de ellos, a deleitarnos. Las artes textiles no han tenido tanto prestigio como otras artes para la mirada de Occidente. En las artes textiles, los tejidos y los bordados, multiplicidad de saberes dignos de ser transmitidos para llevar la vida, los buenos vivires en una comunidad sobre la tierra. Y les quiero, entonces, mostrar un poco qué fue brotando y de qué imágenes se fueron poblando estas mujeres que se atrevieron después incluso de 20, 30 años de volver a las memorias de sus vidas en el territorio antes de los desplazamientos forzados. Se animaron a ponerle hilo a esas memorias y a sentir que eso es parte de lo que sienten es necesario y digno de transmitir a las nuevas generaciones, ¿sí? Porque una de las cosas que nos interesa como investigadoras es que los productos que nosotros hacemos académicos sean relevantes para las vidas de las comunidades. Es parte de nuestra metodología decolonial, ¿sí? Que no solo engrosen nuestro currículo, por ahí derecho a nuestro narcisismo, sino que las comunidades sientan que pues, eso acompaña sus vidas, ¿sí? Y que las únicas beneficiadas no son las instituciones y las comunidades, entonces, las instituciones sin las comunidades. Esa es una de nuestras pesquisas, ¿sí? De nuestras apuestas, de nuestros dilemas, de las apretadas de corazón y de pecho, de qué nos jugamos, porque esto implica estar también en el margen de la academia en muchas ocasiones, ¿sí? Pero esa es nuestra lucha. Bueno, voy a ver cómo les comparto ese power. Vivian, perdón, antes que compartas, comentarte que estamos como en los últimos 5 minutos Sí, finales, así solo podemos voy a dar. mostrar. Sí, el Dale. asunto es que no sé cómo mostrar, ya puse disque compartir, pero no. Yo ya te puse presentar. como coanfitriona, Sí, tienes que pero se me tocar quedó el allí cuadradito con la bloqueado. flecha apuntando hacia arriba y te Sí. aparecen opciones. ¿Vos de pronto no tenés el power, Daniel? Me lo ¿No te intentaron queremos mandar por pasar? WhatsApp, pero pesa 170 megas Sí, y no lo pude sí, sí, descargar. es que tiene imágenes, pero Tiene acá. muchas imágenes, se ve. Sí, eso era lo que quería. Y acá me abre, pero no me deja. No me deja compartir por alguna razón. No me deja Ahí ver. te están Acá, Vivian, te preguntando por el preguntan. texto que leías, Vivian, si lo pueden ubicar en algún lugar. Allí me dice, estamos en ese proceso con la profe Ana Lucía, tratando de hacer un libro de los libros digitales, los libros textiles. ¿Ustedes ven allí mi pantalla? No. No, Por ahora no, te estamos viendo a vos. Ahora sí. Ya, sí, Ya, ya, entonces de súper. manera rápida yo les voy a 5 minutos tienes, qué siéntanlo rico. a donde les llega. Sí, y sientan esto, que son mujeres que hablan por primera vez a través de los hilos después de muchos años, sí, de estas imágenes. El video se los puedo enviar para que lo compartan y lo divulguen. Esta es la gobernadora que hizo este trabajo con su hija. Esta imagen me encanta. Esta la presentó a la comunidad, la gobernadora, y ella y su hija dicen que las comunidades dan la teta a la comunidad como dan la teta a los hijos y dan la teta a la lucha. Estas son para los más chiquitos, sí, quieren que
las mujeres más aparezcan también en las imágenes porque no aparecen en los libros que encuentran para las niñas y los niños. Aquí combinan tejidos de telar con bordados y bueno, y lo que tienen a su paso. Ahí está el tejido de Iraca, el sombrero. Estos son los seres espirituales del mundo NASA. Esta es una mujer que hizo un libro textil autobiográfico, ¿sí? Y es su vida en el territorio con su padre que era sabedor, ¿sí? Sus animales de infancia. Lo que más me dolió al momento de salir de mi territorio fue dejar mi vida atrás y saber que una ciudad no podía tener un espacio para poder cultivar mis plantas medicinales. Cada vez que lo recuerdo, siento que mi alma se parte en dos. Fue muy hermoso haber crecido en el campo y haber obtenido conocimiento sobre todas las plantas que mi padre sembró. Cada vez que veo un arco iris, recuerdo a mi padre y sus enseñanzas. Estas son ritualidades que quieren revitalizar para los niños y los niños, sus maneras de sembrar. Y bueno, luego les comparto más cositas. Por lo pronto, eso. Sí, compartirles Bueno, con profundo cariño. bueno, muchísimas gracias por Gracias, Vivian. compartirlo. Muchas gracias a las colegas por compartirlo. ¿Y sabemos quién sigue ahora? ¿Otro de los colegas está por ahí? Así Sí, Juan puedo David me hacer parece que sigue, ¿no? Yo ya lo una habilité mínima presentación de Juan David como coanfitrión Macuase por si Torres, quiere presentar algo. Adelante, Juan David Macuacé. que también es es colega de la Fundación Huaytoto y de la Universidad del Valle, es geógrafo e historiador por esa universidad. Estoy buscando algo para presentarlo a Juan mientras se Yo soy acerca. fan de Juan David. Ah, Van a ver bueno, qué es. vamos a tener la suerte, sí, de conocerlo. La verdad es una gran oportunidad para conocer colegas con quienes no habíamos intercambiado hasta ahora. ¿Estás por ahí, Juan? Sí, aquí Muchas estoy. gracias. Buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Mi presentación la tiene la profe Ana Lucía. No sé si ella podría hacerme el favor de... Sí, yo te la envié, Daniel. Dale, la paso yo, no te preocupes. Dale. Enseguida la pongo. Dale. Muchas gracias. Bueno, para que aprovechemos el tiempo, porque sé que todavía nos quedan algunas ponencias y estamos como muy emocionadas también como de tener la discusión, voy a tratar de ser lo más breve y de usar mis 10 minutos. Y bueno, inicio. Mi nombre es Juan David Macuacé. Prefiero que se refieran a mí como Macu. Yo soy geógrafo de la Universidad del Valle, soy historiador también de la Universidad del Valle y estoy aquí por invitación de la profesora Ana Lucía, que a pesar de que no coincidimos en la misma universidad, ella es de la Universidad San Buenaventura, sí coincidimos en muchos procesos sociales y en un proceso formativo muy bello que forjó también como más que una relación de profesor-alumno. Y la profe siempre ha estado muy, muy interesada también y le ha apostado muchísimo también como a la representación de las personas que hacemos también activismo y que nuestras voces también sean puestas también como en este espacio. Digamos que a pesar de que yo he tenido la oportunidad de estar en ambos mundos, como en el mundo académico y también como una persona negra, afrodescendiente, que hace parte de un territorio afrodescendiente, como que siento que esta experiencia es muy valiosa y aprecio mucho también que quieran reconocer eso, como porque es la experiencia de una persona que ha estado en ambos lugares, ¿no? Desde este lugar como población que muchas veces es reducido a objeto de estudio, pero también desde este otro lugar como una persona que ha estado también en la academia y que también se cuestiona
las formas en las que se realiza investigación. Entonces hoy voy a presentarles una experiencia muy bonita y muy poderosa que se llama Waitoto Foundation. Waitoto es una organización que agrupa a un colectivo de personas negras y afrodescendientes que somos activistas, académicos y artistas. Todos somos de la región del Pacífico colombiano. Y digamos que Waitoto, que de hecho es un apellido tradicional de las comunidades afrodescendientes, nace a partir de la experiencia de una muy buena amiga mía que se llama Luisa Fernanda Riasco, que de hecho somos amigas de infancia, de Tumaco, que es el lugar del que venimos, una zona rural del Pacífico. Y Waitoto nace como un homenaje a las matronas o a las mayoras en nuestro territorio. Para las comunidades afrodescendientes, este lugar de mayor o de mayora es un lugar de muchísimo respeto, no solamente por ser una persona que ya se encuentra de tercera edad, sino por ser una persona que es guardiana o sabedora, o que sí, que tiene la memoria de los saberes ancestrales y los saberes tradicionales de las comunidades negras, pero que también está constantemente trabajando por el fortalecimiento del tejido comunitario en la comunidad. Entonces, Waitoto es en honor a la señora Victoria Waitoto, que era la abuela de Luisa. Ella murió el año pasado, y que gracias también a su trabajo como una mujer afrodescendiente que desde su hacer, desde su cotidianidad, también digamos que estaba constantemente luchando por la dignidad de las personas de su comunidad, a pesar de que no manejara ni tuviera el mismo bagaje teórico que afortunadamente hoy quienes venimos de esos territorios, los jóvenes que venimos de esos territorios, pues sí podemos poseer. Buenaventura se encuentra en este mapa que ustedes pueden encontrar aquí. Nosotros trabajamos específicamente en las comunidades de Huanchaco, Ladrilleros y La Barra. Es zona rural de Buenaventura. Buenaventura es una ciudad de población afrodescendiente que queda en el Pacífico colombiano. Es una ciudad que ha vivido el abandono estatal, que ha sido víctima del racismo estructural y que ha sido foco del conflicto armado que imagino ustedes en Argentina habrán escuchado, que aquí en Colombia llevamos poco más de 50 años en un conflicto armado. Buenaventura ha sido uno de los lugares donde se ha concentrado ese conflicto. Entonces, Buenaventura queda a nuestro territorio, Huanchaco, Ladrilleros y La Barra, queda 45 minutos en lancha de la ciudad de Buenaventura, y es un lugar que ha estado experimentando últimamente también un aumento del turismo sobre todo extranjero y de personas de Bogotá principalmente, y eso ha generado también unas dinámicas de extractivismo, unas dinámicas pues también de gentrificación, que ha sido muy interesante analizarlo también desde las ciencias sociales y particularmente desde la antropología. Tenemos como misión nosotros no solamente fortalecer, en la siguiente diapositiva, gracias, no solamente fortalecer el tejido colectivo, salvaguardar la relación que tienen las comunidades negras con la naturaleza, que además es un asunto muy particular de las comunidades afrocolombianas, y es que nosotras seguimos manteniendo una relación muy íntima con la naturaleza, ¿no? No solamente esta visión de entender la naturaleza como un recurso natural, entre comillas, sino como un bien natural común que hace parte de nuestra identidad y que hace parte también de quienes somos. Y por eso las comunidades negras han construido un montón de estrategias de sostenibilidad que siguen ligadas a sus cosmovisiones como comunidades negras, pero que siguen también manteniendo relaciones de aprovechamiento de la naturaleza, pero también muy armoniosas con ella. Siguiente. Nosotros tenemos unas líneas de acción muy definidas, que nosotros trabajamos principalmente como temas medioambientales. Para eso tenemos la primera línea de investigación que se llama Cimarronas y Cimarrones del territorio del medio ambiente. Para quienes no saben, la palabra cimarrón o cimarrona es una palabra que nace en el contexto de la esclavitud en Colombia, en lo que hoy es Colombia, y las personas negras que eran esclavizadas cuando se fugaban de las plantaciones creaban unos lugares en donde vivían otras personas negras que se habían fugado de esas plantaciones y eran lugares donde podían vivir y ser libres. Estos lugares se les conocía como palenques. Entonces, una vez se establecían los palenques,
comenzaron a crearse las guardias cimarronas o cimarrones y cimarronas, que eran personas negras que ya eran libres y que vivían en estos palenques y se infiltraban en las haciendas para liberar a otras personas esclavizadas y llevarlas a los palenques. Entonces, cuando hablamos de la línea del cimarronaje y del territorio del medio ambiente, estamos precisamente tratando de recuperar esa experiencia de personas afrodescendientes que cuidaban a las personas de su territorio, pero que también estaban pendientes de cuidar el medio ambiente del mismo. Porque estos cimarrones y cimarronas, por ejemplo, hacían trenzados en sus cabellos, y estos trenzados no solamente servían como mapas y rutas para poder llegar a los palenques, sino fundamentalmente para guardar semillas, muchas veces esas semillas traídas incluso desde África, para poder plantar y recuperar el territorio en los palenques. La segunda línea es el comadreo por la dignidad, que es donde trabajamos todo lo relacionado con el género, la educación integral en sexualidad y nuestro trabajo con infancias. ¿Por qué metemos aquí también a las infancias? Porque, como les digo, hay unas dinámicas muy fuertes de gentrificación, y eso ha vuelto a las infancias afrodescendientes del territorio más vulnerables a la explotación sexual. Entonces hablamos del comadreo porque hemos identificado que un montón de imaginarios y narrativas que desde las mismas poblaciones justifican un montón de situaciones de violencia que les pasan sobre todo a las mujeres, las disidencias sexuales y a las infancias. Entonces el comadreo, que es una forma de hilar la palabra que tenemos en las comunidades afrodescendientes, hace parte de la metodología de trabajo de esta línea. Tenemos la tercera línea, que es la de investigación popular, comunitaria y participativa. Somos también académicos, no solo somos activistas. Y para nosotros es muy importante que estas reflexiones sobre la empatía, sobre nuestro activismo, se vean reflejados en instrumentos concretos de investigación, ¿no? Que es posible subvertir los instrumentos de investigación para tener una abstracción que sea más ética, pero que también reconozca que al final del día los académicos y académicas terminamos siendo traductores de un conocimiento que ya está, un conocimiento que existe ya en lo comunitario, que existe en el territorio, y que lo único que nosotros hacemos es traducir ese conocimiento a un lenguaje más técnico y académico, ¿no? Entonces, digamos que esta línea de investigación lo que busca es generar instrumentos, pero también productos de investigación que sean asequibles para las mismas comunidades y que sean útiles también para sus procesos de transformación. Y por último, tenemos la línea de contranarrativas audiovisuales, que es donde generamos procesos de comunicación alternativa con los jóvenes del territorio para que utilicen la comunicación como una herramienta de denuncia de las problemáticas ambientales, de las problemáticas de género y de las problemáticas de violencia y abandono estatal. Ahora me quedan 2 minutos, entonces voy a ir muy rápido. Igual lo más importante ya se dijo, aquí es simplemente mostrarles como algunos de los proyectos en los que nosotros trabajamos. Tenemos un proyecto muy chévere que se llama La Juancha Tienda, que es básicamente un intercambio. Lo que hacemos es pedir, la Juancha Tienda se hace 2 veces al año, y lo que hacemos es pedirles a las personas de la comunidad que compren en nuestra tienda. Creamos una tienda en donde en esa tienda vendemos implementos escolares, ropa de segunda mano en buena calidad, implementos para la lluvia, pero lo interesante es que la moneda de cambio, el dinero que se utiliza para comprar en nuestra tienda es el plástico, particularmente el plástico que se recoge en las playas. Y luego, en alianza con otra organización que se llama Plástico Precioso, este plástico lo transformamos en mesas y pupitres para la escuela de la comunidad. Son 3 comunidades, Huanchaco, Ladrilleros y La Barra, y solo cuentan con un colegio, y ya se imaginarán todas las condiciones precarias que tiene un colegio afrodescendiente, público, de zona rural, alejado de los centros urbanos. Tenemos también, sobre todo, un trabajo, podemos avanzar con la siguiente diapositiva, por favor. Trabajo muy fuerte con jóvenes, y con los jóvenes trabajamos distintos temas que van desde el medio ambiente, también el tema de comunicación y fundamentalmente el tema de la educación sexual, ¿no? Para nosotros es muy importante, sabemos que son muy complejas las realidades en torno a las relaciones, sobre la sexualidad en estos contextos y para estas infancias, y pues no podemos acabar con esa realidad, pero lo que sí podemos es brindarles las herramientas necesarias para que sepan cómo prevenir situaciones de violencia, cómo llevar también con responsabilidad su sexualidad y cómo encontrar otras alternativas también emocionales para evitar también vínculos tóxicos que también suelen justificarse muchísimo en este tipo de contextos. Siguiente. Trabajamos mucho también con las mujeres
con las madres de esta comunidad. Aquí pueden ver algunas de las fotografías. Con las mujeres trabajamos sobre todo temas de violencias basadas en género y sobre todo lo que tiene que ver con la recuperación de los saberes gastronómicos. Sabemos que algunas de las críticas de este feminismo occidentalizado y blanco es que el lugar de la mujer no debe ser un lugar obligatorio para ella, y somos conscientes y entendemos esa discusión también, pero para las mujeres afrodescendientes la cocina ha sido más que un lugar de cuidado, sino que también ha sido un lugar de construcción de conocimiento, no solamente en torno a la comida, sino también en torno a construir otras formas de relacionamiento, de procesos de sanación. En mi familia, por ejemplo, que son puras mujeres, cuando es la hora de cocinar, cocina mi abuela, mis tías, y un lugar en el que charlan, en el que conversan de los problemas de la familia, en el que construyen estrategias de resistencia, y además el mismo ejercicio gastronómico, todo lo que incluye, ¿no? Las hierbas de azotea, que son especias cultivadas por ellas mismas, pero también todo lo que hay que saber del cultivo y de lo que le llaman las comunidades negras el pancoger, que son como estos cultivos que están ahí en el territorio que se utilizan para la cocina. Siguiente. Aquí también más imágenes del proceso. Siguiente. Aquí también como comentarles un poco más de algunos de los proyectos en los que seguimos trabajando. Para nosotros es muy importante, como todo lo que hacemos, ahora justo se viene una exposición fotográfica, y esta exposición fotográfica, que es resultado de la Escuela de Comunicación, son fotografías de todos los niños y niñas, y son unas fotografías fantásticas. Me gustaría mostrarles aquí como los retratos y cómo retrataron también por medio de la fotografía problemáticas ambientales, de género en su territorio, pero bueno, el tiempo no nos da y no puedo como mostrar el material antes de la exposición, que apenas va a ser este 21 de marzo. Y listo, esto era como yo quería contarles. Aquí hay algunas fotografías, estas últimas eran como del proceso de la Escuela de Comunicación con los jóvenes, y seguimos tejiendo. No tenemos la respuesta, sigue siendo muy complejo responder esta pregunta de cómo seguir creando instrumentos que nos permitan una abstracción que no reduzca a las poblaciones a un objeto de estudio, sino que también las reconozca como productoras y productoras de conocimiento. Y esos son retos que están incluso por fuera de nuestra labor como investigadoras, ¿no? Yo puedo hacer una tesis con una comunidad indígena, pero la universidad no me va a dejar cuando me gradúe que este título no solamente sea para mí, sino que sea por lo menos mínimamente simbólico para las personas de esta comunidad. Entonces, la invitación que hace Waytoto fundamentalmente es: no tenemos la respuesta, pero sigamos avanzando para construirla, y que es importante que sigamos construyendo academias plurales, en donde no se sigan únicamente priorizando cierto tipo de saberes sobre otros, y esa es nuestra misión. Muchísimas gracias por su atención. Me pasé un par de minuticos, pero espero que haya sido provechoso este espacio. Gracias. Perfecto, Juan. Macu, perdón, muchas gracias por tu presentación, realmente interesantísimo. Esperamos poder conversar en un ratito. Qué lindo, da ganas Y de ahora decir cosas, ¿no? Sobre esa sí, concepción de muchas la ganas. cocina superadora del estereotipo de la mujer en la cocina, porque se significa de otra manera, ¿no? Culturalmente. Bueno, aguantémonos las ganas, que eso viene al final. Sí, ahí fuimos Vladimir ya anotando. está presentando. Muy bien, qué expeditivo. Bueno, vamos a escuchar a Vladimir, si estás por ahí. ¿Me logran escuchar? Sí. Sí, Sí, ¿qué tal? perfecto. Buenas tardes, Vladimir. Bueno, buenas tardes para todos. Saludarlos y saludarlas. Un caluroso saludo de armonía y de resistencia desde acá, desde el territorio norte del Cauca, directamente desde el territorio del pueblo Nasa. Mi nombre es Vladimir Cocha López. Yo actualmente soy docente etnoeducador de este territorio, actualmente con funciones de autoridad indígena, y pues he venido trabajando y caminando pues la construcción de todos estos procesos educativos. Actualmente me desempeño como autoridad indígena en mi territorio, pero pues hemos venido desarrollando desde hace rato ya un proceso pues de investigación y de consolidación en temas educativos. También pues afortunadamente soy también parte de la Universidad de San Buenaventura de Cali como egresado de maestría de educación para la primera infancia. Bueno, quiero comenzar un poco mostrándoles pues esta imagen, porque creo que es muy importante mencionarles y darles a conocer que todo el proceso de investigación que hemos venido haciendo, que parte primero desde unos procesos autónomos
desde el interior de las mismas comunidades y del interior de las mismas luchas de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente el pueblo Nasa de Colombia, que es el segundo pueblo más grande en términos de habitantes y de este país, ¿no? Después de los Wayuu. Los Nasa, pues estamos ubicados en más de 10 departamentos, por tanto, pues hemos venido históricamente dando pues una lucha, ¿no? Alrededor de la reivindicación de nuestros derechos, alrededor de todos los sistemas que corresponden a nuestros ejercicios de gobierno propio. Quiero presentarles esta primera imagen que habla sobre nuestro proceso educativo comunitario, toda vez que mi intención es presentar un poco lo que ha sido para nosotros la importancia de la descolonización del pensamiento y más en términos pedagógicos y educativos. Lo que ustedes pueden ver allí es una fotografía que data un poco todo lo que tiene que ver el tema y alrededor del contexto del pueblo Nasa, ¿sí? Una vivienda totalmente tradicional, ¿sí? Donde podemos ver todo el entorno y todo lo que hay alrededor de ese espacio del territorio como el máximo espacio de formación y el máximo espacio educativo y pedagógico en la cual, pues de allí parten, digamos, todas nuestras vivencias pedagógicas para formar alrededor de nuestra cultura. Si bien hemos estado en un proceso de descolonización del pensamiento, toda vez que pues, hace más de 500 años hemos venido resistiendo después de la invasión de América a procesos de etnocidio, no solamente físico, de exterminio, no solamente físico, sino también cultural y espiritual. Y eso se traslada a todo lo que tiene que ver con la parte del sector educativo. Nosotros venimos trabajando fuertemente en un proceso de investigación y consolidación educativa, especialmente en lo que tiene que ver con la revitalización del idioma materno Nasayugüe, en el territorio indígena de Resguardo Páez de Corinto, Cauca, a la cual pues se corresponde todo esto a un proceso que primero parte desde la cosmovisión como tal del pueblo indígena Nasa, el proceso de revitalización de esta lengua materna. Uno, porque pues con la educación tradicional del sistema educativo nacional que pues, se ha imperado por más de 200 años, ha sido un sistema educativo que pues ha hecho es solamente estandarizar y llevar la educación, digamos, a unos enfoques lineales, pero no reconociendo la diversidad y no reconociendo la riqueza y la cultura de los pueblos indígenas. Por eso nos place también comentarles que el año pasado, en el 2014, con el Ministerio de Educación Nacional, concertamos ya todo el articulado para tener como pueblos indígenas y como únicos en Latinoamérica con un sistema educativo propio, aparte y totalmente fuera del sistema educativo indígena nacional. Esto quiere decir que hemos, digamos, avanzado en nuestras reivindicaciones, en nuestras luchas. Pero más que eso, es muy importante resaltar que para nosotros la importancia de la recuperación, el fortalecimiento y la revitalización de nuestra lengua materna no se corresponde sencillamente por procesos, digamos, superficiales o procesos que de pronto queden, digamos, solamente en unas vivencias pedagógicas, sino que realmente es una necesidad totalmente cultural y espiritual desde el pueblo Nasa, toda vez que les voy a hablar un poco alrededor de la cosmovisión. Todo esto parte desde la cosmovisión. Aquí ustedes pueden denotar una figura, ¿no? Que demuestra un poco desde el pueblo Nasa la cosmovisión a la cual pues parte y desde donde se fundamenta la educación propia, ¿sí? La educación propia que venimos construyendo y venimos afianzando, y esa educación propia, digamos, se enmarca desde la identidad, desde la espiritualidad. Tenemos aquí una figura en donde podemos ver pues nuestros seres espirituales mayores. Vladimir, perdón, solamente estamos en la primera diapositiva, en la de la vivienda. Déjame un momentico, mira aquí qué ocurrió. Ahora sí. Listo. Creo que tengo aquí algunas rayitas. Bueno, ¿ahí alcanzan a ver ya? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, esta imagen nos representa un poco lo que se corresponde con la cosmovisión Uma y Tai, que son los seres mayores espirituales que dieron vida desde la cosmovisión indígena a todo lo que es la tierra y todos los seres espirituales que vivimos en el mundo desde la cosmovisión indígena Nasa.
Ellos son quienes orientan el camino y la vida del NASA en el transcurrir del tiempo, ¿sí? Estos seres espirituales representados aquí viven en el espacio de arriba. Voy a mostrarles también a ustedes, digamos, un poco la estructura alrededor de cómo concebimos nosotros y de dónde parte esta investigación. En el ejercicio del gobierno propio como pueblo indígena hay 3 espacios muy importantes y fundamentales, que es el espacio de arriba, que es lo que conocemos como el espacio electromagnético, que hace parte del territorio indígena, en donde viven nuestros seres espirituales mayores. Nosotros le llamamos nuestros nehuesh, ¿sí? Hay un espacio intermedio, que es el espacio terrenal donde nosotros vivimos, que donde habitamos pues seres humanos, nuestros seres animales y demás seres espirituales que nos acompañan, pero también está el espacio hacia abajo, ¿sí? Que son las profundidades de la tierra, en donde también tenemos seres espirituales muy importantes y vitales para el equilibrio del territorio. Entonces, el territorio juega un papel muy importante en este proceso educativo y los únicos que tienen la potestad de comunicarse desde el ámbito terrenal con nuestros seres espirituales mayores, a los cuales les llamamos nehuesh, son nuestros médicos tradicionales o nuestros guías espirituales. Esos guías espirituales son los únicos seres dotados por Umakiwe, que es, digamos, nuestra madre tierra, quienes tienen esa posibilidad y ese poder de comunicarse con esos seres espirituales. Y esas orientaciones solamente se reciben en el idioma propio Nasayugo, en el Yugo. Hoy en día, nosotros en la investigación que estamos desarrollando notamos y encontramos que tenemos un ámbito de pérdida de la lengua propia, la lengua materna, en unos porcentajes muy avanzados por temas relacionados con la globalización, con la estigmatización del idioma, con los procesos educativos nacionales que pues, no cumplían con las expectativas culturales, espirituales y pedagógicas hacia los pueblos indígenas. Por tanto, hoy en día el porcentaje del habla, especialmente en el territorio donde estamos haciendo la investigación, pues es muy bajo. Hay una preocupación muy importante y es que si nosotros al futuro perdemos nuestra lengua y perdemos los dones y habilidades de aquellas personas que tienen ese don y esa habilidad de recibir esa fuerza por parte de nuestros seres espirituales, pues no habrá quien se comunique con los seres espirituales mayores, nehuesh, quienes orientan el resto de comunidad y el resto de la gente para el buen vivir. ¿Qué quiere decir? Que no solamente está en juego unas cuestiones de vivencias pedagógicas o para el buen vivir, sino que está en juego como tal la pervivencia y la permanencia como pueblo indígena NASA. Entonces, por eso, pues se han planteado desde esa preocupación y desde esa perspectiva de la pervivencia del pueblo indígena NASA, todas unas estrategias y todos unos caminos alrededor de los procesos de todos unos caminos y unos procesos de construcción autónoma de procesos educativos que permitan la revitalización y el fortalecimiento del idioma propio. Primero se pensó que desde el ámbito escolarizado, es decir, desde la escuela como tal, desde el proceso de orientarlo como un área, una asignatura, se podía hacer, pero no dio resultados esperados. El idioma propio, como cualquier idioma, tiene que vivenciarse desde la familia, desde el territorio, desde otras prácticas muy importantes alrededor de su proceso de formación. Por tanto, por eso se extrae de la escuela y del espacio escolarizado la enseñanza del Yuwe o de la lengua materna Nasayuwe a otros espacios o a otros procesos donde constantemente y todo el tiempo en el diario vivir se desarrollan prácticas y se desarrollan habilidades importantes que corresponden con las vivencias culturales, pero al mismo tiempo se fortalece la lengua materna. Uno de esos espacios muy importantes en el territorio es lo que conocemos como el Nasatul, que para otras culturas o en otros países los conocemos como la chagra, en otras partes como la milpa o simplemente como la huerta. El Nasatul, para el pueblo indígena Nasa, tiene un ámbito mucho más grande en términos de la vivencia de la salud, del bienestar integral, y allí se dinamizan muchos aspectos que están alrededor de la familia y alrededor de él hemos podido evidenciar que en el contacto con los mayores, abuelos o las personas de mayor edad dentro de la comunidad, que son los que manejan todavía el Nasayuwe, en articulación con las vivencias, con las semillas, que para nosotros son los niños de las diferentes épocas o las diferentes edades, se hace esa articulación de vivencias, de orientación,
las tulpas, la tradición oral, donde pues se puede ir transmitiendo el idioma propio y se han logrado ya poder evidenciar, digamos, una revitalización poco a poco del idioma. Nosotros hemos llamado a este proceso los nidos lingüísticos que como tal pues permiten, digamos, categorizar ese espacio que no es escolar, que no es, digamos, un espacio de cuatro paredes, sino un espacio donde el territorio juega un papel importantísimo como escenario de formación, como escenario de aprendizaje. Entonces, el Nasayugüe, desde esa vivencia y desde la potencia de la fuerza espiritual que da el territorio, se ha podido avanzar y se ha podido resignificar la importancia, pero también en la misma identidad, porque en la medida en que todos los integrantes de nuestra comunidad sepamos, entendamos y seamos conscientes de ese riesgo y de ese futuro exterminio físico, cultural y espiritual que podamos, por el que podamos atravesar nosotros, en la medida en que perdamos nuestro idioma propio, pues será, digamos, un poco el fin de nuestro proceso. Quizá de pronto más adelante pues estaremos de color, de carita y de pronto pues vestirnos como nuestros ancestros, pero una vez que perdamos todo nuestro idioma propio, pues habríamos perdido también nuestra razón de ser y nuestra existencia desde la cosmovisión. Entonces, este tema quiero compartirlo en ese sentido, más desde un ámbito más político, desde un ámbito más existencial, desde un ámbito más de pervivencia como pueblo y como comunidad. Entonces, nosotros alrededor del sistema educativo indígena propio, como les mencioné hace rato, hemos venido pues planteando alrededor de nuestro plan de vida, ¿sí? Porque pues a diferencia del sistema educativo indígena nacional, nuestro sistema educativo indígena propio se construye desde las entrañas de la comunidad, atendiendo precisamente desde la pedagogía la solución, no la solución completa, porque la educación no soluciona todo el problema, sino que entra a aportar a la solución de los problemas comunitarios dentro del territorio, ¿sí? Alrededor de nosotros no tenemos asignaturas, ni nosotros no tenemos áreas, ni estándares, ni competencias, por eso es un sistema educativo indígena propio, totalmente diferente a la estandarización de la educación en cualquier país. Entonces, nos guiamos alrededor del tejido de conocimiento y sabiduría que parte precisamente desde las necesidades, desde las realidades culturales, espirituales, y desde allí empezamos a desarrollar las pedagogías propias alrededor de la enseñanza no solamente del idioma materno, sino también del cuidado de la tierra, del territorio, de la identidad, de la cultura y de la permanencia y la pervivencia como pueblo indígena en el tiempo. Entonces, eso es, digamos, un camino muy amplio porque se corresponde también con revivir nuevamente muchas cosas de raíces, ¿no? Desde el principio de los tiempos, desde prácticas espirituales, culturales, los semilleros de autoridades, porque actualmente nosotros le llamamos semillas, ¿no? A nuestros niños, nuestras semillas, vienen en un proceso de formación política, también alrededor de que más adelante ellos sean los que nos vayan reemplazando a nosotros en el liderazgo, en la construcción de plan de vida, en la construcción de procesos. Por eso, a diferencia del sistema educativo del sistema educativo nacional que forma para el trabajo, para el capitalismo, que forma para responder, digamos, a las políticas neoliberales y generales del país, pues nuestro sistema educativo indígena responde precisamente a formar líderes comunitarios, a formar agentes comunitarios que permitan hacer el proceso de desarrollo dentro de las comunidades alrededor de nuestras dinámicas. Afortunadamente también hace 10 años tenemos el reconocimiento de la Universidad Indígena Autónoma Intercultural UAIN, que es la única universidad indígena, totalmente indígena, reconocida por el Estado colombiano, la cual empata también con esos intereses pedagógicos que hay alrededor de los pueblos. Entonces es una universidad que se corresponde también con programas de formación que van en línea con las necesidades del territorio y la formación alrededor de las necesidades pedagógicas, políticas, culturales. Entonces, en esta universidad tenemos programas de formación alrededor de pedagogías comunitarias indígenas, tenemos formación alrededor de personal de salud idóneo alrededor de las necesidades del sistema de salud indígena y a nivel pues, de todos los procesos, digamos, que tienen que haber dentro de una comunidad. Entonces, estamos en esa construcción de toda una línea, desde la educación inicial
desde la atención desde la primera infancia. De hecho, hoy en día tenemos con el gobierno nacional una atención a la primera infancia de manera diferencial, ¿sí? Que se corresponde desde las dinámicas y las vivencias propias del pueblo indígena hasta la educación superior, que para nosotros es el proceso de vida digna, ¿sí? Que es el proceso de educación superior. Entonces, allí vamos en construcción del sistema educativo indígena propio y, pues, como territorio de Corinto estamos fundamentados alrededor de esa necesidad de la revitalización del idioma materno Nasayugüe, vuelvo y repito, para nuestra pervivencia y permanencia. Vladimir, muchísimas gracias. Bueno, ahora esperamos también tener un ratito, pero bueno, estamos hasta las 5. Vamos a dar paso a las próximas compañeras. Muchísimas gracias por todo lo que compartiste y vamos a seguir conversando, por supuesto. Bueno, no sé si... Laurita, ¿me das un minuto que Vivian tiene que retirarse? Solo para decirle a Vivian, y creo que Vladimir y Macu siguen ahí, y decirle, pues, no, nada, ya sabe que mi admiración es grande, más grande que, no sé, es más grande que nuestro país, ella lo sabe, igual que por mi Macu, que igual por Vladimir, pues digo mi Macu porque con él es como una relación más de madre a hija, aunque él ya me superó como profesora y todo. Son 3 personas que son muy potentes, han estado vinculadas. Yo no he hecho nada más que aprender al lado de ellos, de verdad. Y les doy las gracias porque esa es la otra cara de nuestro país que sí, tiene muchos conflictos, pero tenemos demasiadas cosas lindas como estas 3 personas que están aquí. Vivian, a ti que te vas, muchísimas gracias por compartirnos. Sabemos que tu agenda, igual que la de todos, la de que el gobernador Vladimir, la que el director Macu es súper ocupada, pero gracias por darnos este espacio para conocernos y tenernos ya con Daniel una red que podamos seguir tejiendo, encontrarnos, haciéndonos unos espacios de conversación interesantes. Chao, Vivian. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. me quedo con ganas de la conversa. Pero creo que aquí ya tejemos, sí, puentes y bueno, dejamos como el tejido, dejamos los hilos puestos, la urdimbre para que comencemos a tejer de manera conjunta. Así es, bueno. Muchas gracias. Muchas un gracias. gusto bueno, conocerte. Nos queda todavía una presentación de las colegas de la UNIPE. Sí. Así que bueno, no sé si la presentación la van a pasar ustedes o prefieren que la pase yo. Sí, estamos esperando a Silvia, a ver, tengo aquí todo completo, Silvia Sandoval, Graciela Portal y Cristina Inda, de la Universidad Nacional del Nordeste, en Argentina, para quienes no conocen. Estamos esperando, estaban por acá. Acá, Silvia, a la orden, Silvia, como dicen los colegas colombianas. Buenas tardes. María Cristina, allí está María Cristina, Gloria Graciela. Y Graciela. Gloria Graciela. Yo te pediría, Laura, si podrías pasar ya, ¿sí? Yo me voy a encargar de compartir la presentación. Daniel, perfecto. El PowerPoint sí lo pasa a Daniel. Bueno. Cuando hay que pasar la siguiente pantalla me dicen y lo voy pasando. Bien. Bueno, buenas tardes. Somos de un equipo de investigación de la Facultad de Humanidades, de la carrera del profesorado y licenciatura de Educación Inicial de la Universidad Nacional del Nordeste. Un equipo de investigación que en realidad comienza con articulando procesos de extensión, docencia e investigación. Yo quisiera tomar 2 palabras aquí que se han mencionado al inicio, ¿no es cierto? La cuestión de la transformación que implica la investigación y por lo tanto impacta a las comunidades de estudio, en este caso todas son de encuentros interculturales con distintos tipos de población, como así también otra que es la transformación de la investigación. Porque nuestra experiencia tiene mucho que ver con eso, porque fue un proceso inverso de transformación en realidad. Yo soy Silvia Sandoval, profesora en Historia, de título de grado, y me dedico a hacer etnohistoria prácticamente.
Me acompañan María Cristina Inda, bióloga, la profesora Gloria Graciela Portal, pedagoga de educación inicial, y también está presente la profesora Mabel de las Mercedes Lobo. Bueno, las Madres Cuidadoras de la Cultura CON son una asociación de mujeres indígenas de la etnia CON, del Chaco argentino, al norte, casi prácticamente en frontera con Paraguay, del Gran Chaco argentino, y ellas viven en una zona rural, por lo que se les ha dificultado sobremanera poder comunicarse y estar con nosotros acompañándonos, para que ustedes también tengan en cuenta el contexto en que nosotros trabajamos. Nuestro proyecto, entonces, se inicia en el año 2007 y continúa. Y es específico, porque es un estudio de caso, es específico de las prácticas de maternaje de las madres cuidadoras de la cultura COM y su aporte a la formación de grado en educación inicial en contextos sociales con pueblos indígenas. Es una investigación también de carácter etnográfico, que en mi caso particular, ¿no es cierto?, va a tomar todo lo que son el estudio de la memoria y la relación con el territorio. Yo quisiera que, si podemos correr, otra. Ahí está, ¿no? Compartimos con todos los proyectos mencionados precedentemente líneas generales. La recuperación de saberes, la identidad, la lengua madre, ustedes lo podrán corroborar a medida que expongamos. Pero nosotros le denominamos prácticas de maternaje. Porque en realidad la maternidad es un proceso sumamente importante y hemos construido junto con ellas, con las madres, una definición acerca de las prácticas de crianza, de maternaje. Entonces, es un proceso que dura hasta aproximadamente los 10 años y que incluye muy fuertemente la relación madre-hijo, pero también comunidad. Y con ello todos los que son los bienes culturales, el principal, la lengua, y el ejercicio de la memoria, por sobre todas las cosas, y la relación con el entorno, y también, ¿no es cierto?, la cuestión que es lúdica, que tiene que ver con los juegos o etnojuegos que llamamos, como aquello que tiene que ver con la memoria oral a través de los relatos con. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes podrán observar que se organizan 3 líneas de trabajo que constituyen 3 dimensiones o ejes de conocimiento. Memoria, territorio vivido, relación con el entorno natural, juegos y relatos con. Eso nos permitió trabajar interdisciplinariamente entre las asignaturas del profesorado. Por ejemplo, en el campo de las ciencias sociales, que es mi asignatura, en el campo de las ciencias naturales, en el campo de la lengua, que es el campo de Graciela y de Mabel. Entonces, abordamos la etnohistoria, la etnobiología, la semiótica y, por supuesto, la pedagogía. ¿Podemos ir con la siguiente? Bueno, aquí están las asignaturas. Bueno, sobre todo nos basamos en toda la jurisprudencia que se mencionó precedentemente, tanto específicamente como en la Nación Argentina, como los tratados internacionales, y decirles también que nuestra provincia del Chaco es pionera en legislación sobre educación indígena desde los años 80 del siglo pasado. Porque aparte, el Chaco todavía sigue siendo lo que Mercedes Silva, una gran estudiosa y con la que trabajaron las Madres Cuidadoras de la Cultura con una hermana consagrada, le llamó corazón indígena precisamente porque era la resistencia indígena a la conquista del desierto a fines del siglo XIX, nuestro territorio. Entonces hay una definición conceptual muy breve, ¿no es cierto? Nos basamos en Forné Betancourt, filósofo, que ha trabajado sobre los procesos de interculturalidad a partir de los años 90 prácticamente. Con los 500 años de la conquista hubo todo un profuso trabajo sobre las relaciones interculturales, sobre todo en los pueblos conquistados en América. Entonces, ahí destacamos, con cursiva, tener en cuenta que es una alternativa ético-política. El segundo renglón, ¿no es cierto?, es una alternativa epistemológica, hermenéutica y metodológica. Y en el tercer renglón, reivindicación de la justicia social, cultural, política, cognitiva, etc. Por parte de estas tradiciones culturales, que es un poco todo lo que sintetiza las exposiciones precedentes. Bueno, decirles que yo no sé si la siguiente
sigue, pero ya quiero terminar en mi aporte, decirles que yo trabajé precisamente la memoria oral, la tradición oral, porque, y en eso tiene sentido todo lo que es etnohistórico, porque son pueblos de tradición oral muy fuerte. La escritura a ellos la incorporaron precisamente en el siglo XX, y eso nos habilitó a nosotros a realizar un trabajo maravilloso, porque tienen una memoria viva, muy fuerte, y que precisamente en los hábitos de crianza es reproducida, incorporada y transmitida a través de estas prácticas de maternaje. Entonces, es un trabajo muy, muy literal de todo el aporte de estas madres cuidadoras a la formación de grado. Y una cosita quería decirle, que en nuestro caso fue una interpelación inversa porque a nosotros nos interpeló, a los académicos. Entonces tuvimos que modificar nuestras formas de acercarnos a los objetos de estudio y saber escuchar, aprender a observar. Y las madres son, desde ese momento que comenzamos hace 18 años, pedagogas naturales de la cultura, y ellas enseñan, forman a través de talleres anuales ininterrumpidos a las futuras maestras jardineras. Es decir, nosotras allí no tenemos, digamos, interacción, son ellas. Nosotros acompañamos por nuestra parte, ¿no es cierto? Por eso es una relación intercultural. El problema del que partimos de investigación era la deserción escolar a causa de obstáculos de tipo comunicativo entre la cultura criolla a través de las maestras jardineras criollas, la lengua era la principal, las prácticas pedagógicas utilizadas, los modos de vincularse, ¿no es cierto?, que hicieron que las madres ya como mujeres reconocidas por su trabajo y su lucha, ingresaran a los jardines y acompañaran en el periodo de aprestamiento y mucho más a esos niños a partir de su propia lengua y sus propios saberes culturales. Yo aquí quisiera terminar, los invito a seguir leyendo con qué otras instituciones también nosotras hemos trabajado, con Colombia, con Málaga, con Perú, y hicimos asesoramiento técnico al Museo Grassi de Leipzig. Gracias, siguen mis compañeras. ¿Vas vos, Cristina, o voy yo? Sí, no sé cómo quieras, es lo mismo. Empezá, Chili, yo después sigo. Creo que el trabajo más interesante fue el trabajar con la etnografía, como dijo hoy Mónica, que también ha sido un desafío para los que no venimos del campo de la antropología. Pero permítame decir que una frase que dijo un investigador, que es la vivencia del peregrino hacia el intérprete del cartógrafo. Ha sido horas intensas de participar en los talleres de narración junto a las madres, lo cual nos permitió a nosotros, desde esa observación participativa, ir encontrando hilos, esbozos o sombras para ir planteando una pedagogía para la educación inicial, que era lo más preocupante para ellas. Aceptan el sistema educativo, aceptan mandar a sus hijos al jardín, a la escuela y a los otros niveles, pero sienten como una violencia simbólica el modo de relacionarse ese adulto que es el docente con sus niños. Después de muchas observaciones y participaciones, yo he podido sacar algunos hilos que servirían para la pedagogía en la educación inicial. El adulto, para el niño, es un acompañante en silencio. No es un docente que tiene que hablar las 3 horas de clase. Tiene que estar en silencio. Y es el niño el que va a recurrir a ese adulto cuando se lo necesita. Es un escucha atento. Por otro lado, el docente, porque he visto cómo las madres, no vamos a tener tiempo de contar todos los registros, las madres, y lo mismo tendría que ser el docente, cuando habilita al juego, habilita un territorio donde el niño tiene jurisdicción. Si el niño va al patio a jugar,
sabe que es propietario de ese espacio. No hay un docente que esté, bájate del tobogán porque te va a lastimar, después voy a tener que llamar a la ambulancia y a tu mamá, como haríamos nosotros. Cuando la madre habilita ese espacio, deposita confianza. Y es interesante ver las prácticas de maternaje desde que lo tiene en brazos al niño hasta después camina, cómo va habilitando la distancia. Entonces, el manejo del territorio, del espacio de juego, del espacio de la sala, es interesante para ver cómo organizamos nuestro rol docente. Y como digo espacio, también hay que entender que la vivienda es un refugio para ellos y solo juegan adentro de la casa cuando llueve. Y en cambio, cuando va al jardín, son de las 3 horas, 10 minutos o 15 es afuera y el resto adentro. Todos estos son cuestionamientos muy sintéticos que lo estoy nombrando para ver cómo podemos construir una educación diferente y respetuosa para ese niño. Te doy la palabra, Cristina. Ha sido un largo camino en el que hemos ido aprendiendo unas, otras. Es un camino que desafió muchas veces la forma de trabajo y yo en particular he abordado el tema con nuestra cátedra desde la etnobiología, es decir, el conocimiento de las especies que habitan en un territorio determinado por los pueblos originarios que están en ese lugar. Eso lo traducimos en etnozoología y etnobotánica principalmente, aunque no excluye a otras formas de vidas menores, microscópicas o de hongos, etc. En particular, en el territorio se establece como un tipo de relación muy diferente al de la cultura criolla o hegemónica. Es una madre que cobija, que nutre y que da vida. Entonces, todas las formas de vida son formas que coexisten, que constituyen un tipo de ciclo de la vida, donde unas y otras se complementan y coexistiendo se respetan. Entonces, la relación de hermandad que se da entre unas y otras tiene más que ver con lo que denomina el filósofo Nash biosofía, una manera de relacionarse con la vida, respetándola, entendiéndola en su diversidad, pero no tratando de meramente ser una mirada extractiva y utilitarista, como nos ha enseñado muchas veces la forma de vida occidental nuestra. Entonces sí tienen una relación respetuosa de pedir permiso para poder quitar la vida o para extraer lo que serían algunos elementos naturales, para el uso alimenticio, el uso tintorio, el uso textil, el uso medicinal o la etnomedicina, y en particular algunas especies que tienen un estilo de vida sagrada, son las llamadas especies míticas. Y en ese territorio nosotros hemos podido construir algo que ha sido parte de la memoria oral traída al espacio geográfico en particular a través de un mapa toponímico. Eso ha sido un gran desafío que se volcó en un libro que rescata el conocimiento de los entornos de agua y los entornos del monte o los paisajes naturales, que se llama Karalamaga Karma. Nosotros ahí en algunas de esas fotografías estamos en una reserva indígena que se llama Campo Cacique en el centro y en otras estamos de viaje con los estudiantes recorriendo lo que es el Parque Provincial de Pampa del Indio, reserva de la provincia, y en el Salón de Madres trabajando etnojuegos, etnojuguetes, preparando un herbario etnobotánico, dando charlas, y en algunas de las diapositivas abajo, en la fotografía más inferior, están en el salón de la universidad, el salón de acto, dando la jornada anual, que se ha hecho ya tradicional hace 18 años. ¿Qué podemos decir? Que hemos salido enriquecidas y que hemos aprendido todos y todas, y que todo el equipo, que ha sido muy amplio, muy variado, muy interdisciplinario, ha desafiado porque metodológicamente ha encontrado una forma de trabajar y de poner en valor con materiales bilingües, interculturales, para ser trabajados en el espacio académico de la universidad y la enseñanza toda.
Hoy les queremos mostrar, a modo de síntesis y para cerrar nuestra intervención, un audiovisual que ha sido el resultado de la recopilación de un relato ancestral que se llama El carancho y el fuego. El carancho es un ave que vive en nuestra zona, que tradicionalmente es siempre mirado en forma despectiva, porque es un animal que tiene hábitos de comer animales muertos y que en general ronda las rutas por animales atropellados. Pues resulta que para el pueblo come es un animal sagrado, porque ha sido el intermediario entre la humanidad y la sabiduría de los seres espirituales, trayendo el fuego, para que pueda ser usado para dar calor, para unir al pueblo, pero también para cocinar. Entonces, les queremos mostrar esa animación cortita de 6 minutos que se puede usar para el sistema educativo e invitarles a recorrer nuestra página, donde nosotros tenemos muchos otros productos de descarga gratuita que se pueden utilizar para la enseñanza en todo el sistema educativo, formal e informal. Te pedimos, Daniel, si querés compartir. Sí, muchas gracias, Cristina. Voy a intentar compartir yo el video, espero que me salga dale, bien. Y me gracias. dicen, por favor, avísame si se escucha bien. Gracias. A ver, primero. A ver. Kollaka son la chingin to sigawapi. Kaika kalle na chisay setra ya tokset na lok. Son sigawapi na talek aso ya kata alwa majekolesok na itagat. Siso itagat ilotre so alaganak sultaray majekaika kana sengetra inogonua asaso ya kata alwa. Kalakson sigawapi kaykaka lagajek nache wosom tachila welra yaganot ke kaltaw naganagat so chiiki. Nachihik kaay aso yakata alwa nachiketa so chakiwitara ilalek. Nachiinako ayom anakayakana chiki. Sewing ke kartaw nakanak, jaji sigawapi kaya potawan netalek anye yakata alwa katakaika kale jaji jakayamta si setra senonek. Aha ponte nache asekome nyekota anyem yakata alwa nache kami setawan. Kawi may kitakat niya kway na wan kam aige nena sa iset ra kaya kasolek
Ayom chiki na chisaisetra saka sotak je sikawapi iwen kanorit inako so itakat kawimay ninya ako arakan nakaltaray saya sen rawoka yakasolet na itakat kirota kanorit kay kaka hili na chisay tigira lebo aha kalkajera ay anem kanorit je sikawapi na cham soora kawit ayam katakinya ako. So chikihet nachen agit so sigawapi. Sabok tayo kira sikya kalakajen ako noktok sigi nachakay ka kalamay siloktay ke kanorik. Masimen ahí nache isetra kaboshi kataka isetra kabochi kam norik nayi nache ashek chajewo kasoot. Es muy significativo que nosotros estemos hablando del fuego cuando nuestra región se incendia por incendios para perseguir la tierra, para tener una actitud de apropiarse, para tener un pool inmobiliario, una posibilidad de hacer cultivos y rutas y cosas que destruyen el monte. Algunas cosas son para reflexionar. En realidad todos los relatos tienen mensajes que guardan un contenido moralizante y ético y que en realidad lo que son sistemas normativos que mantienen el pacto ético social, entonces se aplican en las crianzas y se lo siguen transmitiendo. Nada más. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a las colegas. Realmente un gran gusto también cada oportunidad de conocer sus trabajos, las experiencias y también el trabajo de investigación sostenido y de trabajo con la comunidad. Hay muchas cuestiones que yo me fui anotando, por supuesto, pero creo que van a quedar, por lo menos las que yo tengo para comentar, van a quedar para próximos encuentros que espero que de algún modo u otro vamos a poder concretar a lo largo del año, más adelante. Así que, bueno, me parece que el principal propósito que era reunirnos y poder hacer un primer encuentro para compartir estas experiencias, bueno, me parece que lo pudimos lograr, un poco apretados por el horario. No sé qué pensás vos, Daniel, necesito sugerencias porque estamos a 5 minutos de terminar y Sí, también por no, la cuestión del alguien había sistema de levantado las la mesas. mano, después la bajó, pero vi, aunque sea una mano levantada, pero bueno, si en Por estos ahí pocos hay una minutitos que pregunta nos por allí, quedan, tenemos el tiempo muy justo, más que nada porque se corta la mesa, porque pasa el horario, sí. pasa el lugar virtual a otra mesa. Pero bueno, Marlene, ahí hay una mano levantada de Marlene. Dale. Adelante, Marlene. Hola, mucho gusto conocerlas y su trabajo, pues yo soy de Brasil, yo soy de la Amazonía, estoy aquí en Argentina haciendo una maestría en la UNLP
Y yo trabajo con mujeres y niñas desde la Amazonía, de sagrado, a través de la estética, de la creación de los aretes y de collares de plumas. Entonces, allá se sufre con los incendios, ¿no? Y eso Se cortó. la creación de los pájaros y cómo eso afecta a las mujeres. Entonces, me gustaría mucho estar en contacto con el grupo, porque me gustó muchísimo conocerla solo. Gracias. Gracias. Pueden Gracias. visitar Después, dejar un nuestras... correo. Claro. También pueden visitar a los que les interesa la página web, que están ahí en las diapositivas. Fue un gusto poder compartir con ¿Alguna de todos ustedes, chicas, ustedes. quiere ponerlo en el chat? Sí. No sé si lo tienen ahí. Estaría bueno, lo dejan en el chat, así quienes quieran. Espérate, Muchas gracias, Marlene, por tu comentario, también un gusto conocerte. Había otra mano levantada por ahí, pero no la veo más. Si son por ahí alguna pregunta más, algún comentario, pero bueno, sabemos que quedamos en principio en contacto y por suerte, bueno, con esta oportunidad para conocer trabajos de colegas que realmente en mi caso no conocía, y también poder poner en común a través de Mónica, Silvia y Marisa el trabajo que venimos desarrollando en UNIPE. Bien, ¿hay alguien más por allí que se anime a hacer una pregunta, un comentario? Qué lindo, qué interesante, cómo en el marco de los estudios llamados interculturales, etnográficos, etcétera, se resignifican algunos preconceptos que uno aplica en su vida cotidiana, en su propia cultura de otra manera, ¿no? Pienso, por ejemplo, en este último ejemplo de esta especie de fábula, digamos, que si uno la pensara en crudo, digamos, dentro de nuestros propios parámetros, podría recibir... me imagino a las profes de literatura, del profesorado, que critican el efecto moralizante de los cuentos o las moralejas o cosas por el estilo, o pienso en lugar de la cocina, en la presentación del colega colombiano, que decía, bueno, acá esto de que las mujeres se relacionan con la elaboración de la comida no es una cuestión que pueda leerse desde los parámetros clásicos del feminismo o del patriarcado, ¿no? Como al haber una mudanza cultural, algunas de las certezas trastabillan, algunos de los términos y de las palabras que usamos, ¿no? Pienso en Colombia, la palabra indígena no tiene la connotación peyorativa que tiene en Argentina, por ejemplo, sino que al contrario, las poblaciones originarias la reivindican para sí. Bueno, me quedé pensando en eso. A lo mejor pero las madres también revalorizan el término indígena. Ajá. Y respecto a los relatos, es interesante que yo aprendí con ellas que hay dos tipos de relatos. Los relatos que vienen de la memoria de los que ya están ausentes y otros relatos que provienen de el orador lo vivió al hecho. Fíjense la importancia que creo que Vladimir decía de la conservación de la lengua materna, si no esos relatos se perderían. Y bueno, nos quedó mucho en el tintero porque no hemos podido hablar de los juguetes, los juguetes, y sin dudas, y de los juegos que tienen. Retomando un poco también lo que mencionaban, me parece que la cuestión de los saberes, ¿no? Como uno de los grandes ejes y una de las grandes categorías que nos reúne en las discusiones que cruzan la escolaridad y los saberes escolares y científicos también, y en relación a la pluralidad, ¿no? que implica el marco intercultural y cómo pensarla, que por supuesto que hay mucha discusión alrededor de eso y todo intento de poner en común esas discusiones como por ejemplo, y de pensar la pluralidad de saberes, sigue siendo fundamental. Pensaba también lo que decía Macu respecto de esa experiencia del comadreo por la dignidad de las mujeres, ¿no? Esa articulación entre algunas nociones de reivindicación de derechos con el pensamiento situado, las experiencias locales, las experiencias de las mujeres de un pueblo concreto. Me parece súper interesante. Lamentablemente no tenemos mucho más tiempo para conversarlo, pero
lo dejamos Bueno, allí. pensemos Ya una segunda vuelta en la semana única de pensemos agosto. una segunda ¿por qué vuelta, no? sí. Esa es una muy buena opción, ¿eh? Así Bueno, es. vamos a cortar la grabación, así que le Muchísimas agradecemos gracias a a los que ustedes nos por la siguieron Muchas en gracias. diferido. Muchísimo. Muchas gracias, hermosa También mesa, hermoso Muchísimas conversatorio. gracias. Gracias. Mónica.